Querido amigo, bienvenido a este momento de reflexión, a esta oportunidad que tenemos de acercarnos más a Dios. Hoy, vamos a hablar de algo que puede transformar radicalmente tu vida, las actitudes que Dios ama. No son solo palabras, ni tan siquiera son promesas vacías. Son principios que nos acercan al corazón de nuestro Creador y que nos permiten vivir una vida llena de bendiciones. Quiero que pienses por un momento, ¿qué actitud estás ofreciendo a Dios hoy? ¿Qué actitud está marcando el ritmo de tu vida? Al ofrecerle una actitud de fe, de humildad y de gratitud, no solo estás viviendo en obediencia, sino que estás creando un mundo mejor, un mundo que refleja el amor y la justicia de Dios. Y te aseguro algo, Dios recompensa estas actitudes. A lo largo de este mensaje, quiero que reflexiones profundamente sobre tu vida. Piensa en la forma en que has orado, en las decisiones que has tomado, en cómo has tratado a los demás, incluso en los momentos de dificultad. ¿Estás ofreciendo lo mejor de ti mismo a Dios o simplemente le estás dando lo que queda después de todo lo demás? Es el momento de cambiar eso, porque Dios está esperando por ti. Él quiere bendecirte de manera abundante, pero para recibir esas bendiciones, debemos alinear nuestras actitudes con los principios que Él ama. Y aquí está el secreto: cuando haces esto, el Espíritu Santo te bendice abundantemente. No es cuestión de suerte ni de casualidad, es una respuesta divina a tu obediencia y a tu fe. A lo largo de estos minutos, vamos a explorar 9 actitudes que Dios ama. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de cómo debemos vivir, cómo debemos orar, cómo debemos amar y servir. Pero antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios una respuesta sincera. ¿Qué actitud estás ofreciendo hoy a Dios? Al ofrecer a Dios tu mejor actitud, estás no solo alineando tu vida con su voluntad, sino también permitiendo que el poder transformador de su Espíritu Santo actúe de manera poderosa en ti. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho en el pasado o las dificultades que estés atravesando, Dios puede transformar todo a través de tu actitud. ¿Estás listo para dar ese paso hacia un cambio radical? Comencemos con la primera actitud que Dios ama, la gratitud. Es fácil agradecer a Dios cuando todo va bien, cuando las bendiciones caen como lluvia sobre nuestra vida. Pero la verdadera prueba de la gratitud se da cuando las cosas no van como esperamos. Cuando las puertas parecen cerrarse, cuando la enfermedad golpea, cuando las relaciones se rompen y cuando la vida se siente difícil. Es en esos momentos donde tu gratitud es realmente puesta a prueba. ¿Qué sucede cuando das gracias a Dios en medio de las pruebas? En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos enseña: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¡Qué poderoso es este versículo! En medio de la preocupación, la ansiedad y el dolor, la acción de dar gracias a Dios se convierte en un acto de fe. Es un acto que desata la paz de Dios sobre tu vida, una paz que no se entiende en los términos humanos, pero que transforma la mente y el corazón. Es un acto de obediencia que atrae la presencia de Dios en tu vida. Mi querido amigo, ¿te has detenido a darle gracias por las bendiciones pequeñas que a menudo damos por sentadas? Por la salud que aún tienes, por el aire que respiras, por el techo sobre tu cabeza. La gratitud no es solo por las grandes cosas, es por cada aliento, por cada oportunidad, por cada nuevo día. La gratitud activa el favor de Dios. Es como un imán que atrae su bendición. Dios nunca pasa por alto un corazón agradecido. ¿Y en tu vida, quieres ver la mano de Dios obrando con poder? Comienza a agradecerle en todo momento, no solo cuando las cosas sean fáciles. Verás cómo Él responde a tu fe. Ahora pasemos a la segunda actitud, el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo una palabra que decimos cuando nos sentimos culpables. El arrepentimiento es una actitud interna, una convicción profunda de que hemos fallado a Dios y a nosotros mismos, pero que estamos dispuestos a volver a Él con un corazón sincero. Es el primer paso hacia la restauración, hacia una vida renovada en Cristo. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Este versículo es un recordatorio de que nada está más cerca del corazón de Dios que un hijo arrepentido. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, el arrepentimiento genuino siempre abre la puerta del perdón. Y lo más hermoso de todo, no solo se trata de un perdón, sino de una restauración. Cuando venimos a Dios con un corazón arrepentido, Él no solo borra nuestros pecados, sino que nos da una nueva oportunidad. Nos limpia, nos purifica y nos hace nuevamente capaces de caminar en su voluntad. No importa cuán grandes hayan sido tus fallas o cuán oscuras sean las sombras que has dejado atrás, el poder del arrepentimiento puede restaurar tu vida. Pero el arrepentimiento no es solo por las malas acciones, es también un arrepentimiento de nuestras actitudes internas. El orgullo, la arrogancia, la falta de compasión, todas estas cosas son barreras que nos separan de la presencia de Dios. El arrepentimiento genuino no solo se trata de lo que hacemos, sino también de lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Este tipo de arrepentimiento crea un espacio donde el Espíritu Santo puede habitar y hacer una obra poderosa en ti. ¿Estás dispuesto a dejar ir todo lo que te separa de Dios? Este es el primer paso hacia una vida transformada. La tercera actitud que quiero compartir contigo es el perdón. Esta es una de las actitudes más difíciles de practicar, pero también una de las más poderosas. Jesús nos enseñó en Mateo, capítulo 6, versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes su Padre Celestial. El perdón no es algo opcional, es una obligación espiritual para aquellos que siguen a Cristo. Pero, ¿por qué es tan importante el perdón? Porque el perdón libera. No solo libera a la persona que has perdonado, sino que te libera a ti de las cadenas del resentimiento, la ira y el dolor. El perdón no es un favor a la otra persona, es un regalo que te haces a ti mismo. Es una liberación que abre las puertas de la bendición de Dios en tu vida. Es fácil decirte perdón, pero en lo profundo de nuestro corazón a veces no lo sentimos. El perdón genuino es el que nace del corazón transformado por el Espíritu de Dios. Es un acto de obediencia, un paso de fe que provoca un cambio real en tu vida. Ahora pasemos a la cuarta actitud, una actitud que es verdaderamente transformadora, la humildad. La humildad es la llave que abre las puertas del favor divino. En Mateo, capítulo 23, versículo 12, Jesús nos dejó una lección poderosa, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad es uno de esos valores que Dios ama profundamente, y es una actitud que, aunque muchas veces se ve como débil o irrelevante en el mundo, en el reino de Dios, la humildad es el camino hacia la grandeza. La humildad es reconocer nuestra dependencia total de Dios. Es entender que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Él. La humildad nos permite poner a los demás por encima de nosotros, reconocer que necesitamos a los demás y, sobre todo, reconocer que necesitamos a Dios en cada momento de nuestra vida. La verdadera humildad se manifiesta en servir, en dar, en ayudar a aquellos que nos rodean. No buscamos la gloria ni el reconocimiento. En lugar de enfocarnos en nuestras propias necesidades, miramos a los demás con compasión y amor. Y cuando adoptamos esta actitud, Dios honra nuestra humildad. Él ve cada sacrificio, cada acto de servicio, y, en su tiempo, Él nos exalta. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cuán humilde es tu corazón? ¿Cómo reaccionas cuando las personas te critican o cuando las circunstancias no son las que esperabas? La humildad verdadera no se mide en momentos de éxito, sino en tiempos de dificultad. El hombre o la mujer humilde puede caminar con la cabeza en alto en cualquier situación, sabiendo que no depende de sí mismo, sino de Dios. En este camino de humildad, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Aun siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo y viviendo una vida dedicada al servicio de los demás. Al seguir su ejemplo, estamos caminando en el camino que Dios ama y que nos lleva a la bendición. La quinta actitud que Dios ama es el servicio. Servir a los demás es una de las características que distingue a los verdaderos seguidores de Cristo. En Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo:
porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que recibimos, sino por lo que damos. Y servir es dar lo mejor de nosotros, ya sea tiempo, recursos o amor, para bendecir a los demás. El servicio a los demás no solo tiene un impacto en ellos, sino que también tiene un efecto profundo en nuestras propias vidas. Cada vez que servimos, reflejamos el corazón de Cristo. Cada vez que ofrecemos lo mejor de nosotros a aquellos que nos rodean, estamos mostrando al mundo quiénes somos realmente en Él. Servir nos libera del egoísmo y nos permite ser un canal de bendición. Jesús enseñó que el servicio no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Cuando servimos, aunque a veces no recibamos recompensa inmediata, Dios no se olvida. Él ve cada sacrificio, cada acción de amor, y Él promete recompensarnos abundantemente. La sexta actitud es la obediencia. La obediencia a Dios no siempre es popular ni fácil. En un mundo donde la independencia y la autosuficiencia son valores elevados, obedecer a Dios puede parecer un acto de debilidad o sumisión. Sin embargo, la obediencia a Dios es la clave para experimentar su poder transformador en nuestras vidas. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No se trata solo de seguir reglas, sino de responder al amor de Dios con acciones concretas. La obediencia no es una carga, es una bendición. Es el camino hacia una vida llena de paz y propósito. Cuando obedecemos a Dios, alineamos nuestras vidas con su voluntad y, por lo tanto, experimentamos las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Dios no nos da mandamientos para hacernos sufrir, sino para guiarnos por el camino de la vida abundante. La obediencia no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Obedecer a Dios nos lleva a vivir en armonía con su plan y propósito para nosotros, y al vivir de acuerdo con su voluntad, nos convertimos en un reflejo de su amor y justicia para el mundo. Imagina lo que ocurriría en tu vida si comenzaras a obedecer a Dios sin reservas, si cada decisión fuera tomada a la luz de su palabra, si cada acción fuera alineada con lo que Él desea para ti. No solo estarías caminando en la bendición de Dios, sino que tu vida misma sería un testimonio vivo de su fidelidad y bondad. La séptima actitud que Dios ama es el amor incondicional. El amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo, y Él desea que lo reflejemos en nuestras propias vidas. En Mateo, capítulo 22, versículo 37, Jesús nos da el mandamiento más grande: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y está seguido por otro mandamiento igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor incondicional no es fácil, pero es la esencia misma del Evangelio. Amar a los demás como Cristo nos amó significa dar sin esperar nada a cambio, perdonar incluso cuando nos han hecho daño, y estar dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de los demás. El amor incondicional no es solo un sentimiento, sino una decisión de hacer el bien, incluso a aquellos que no lo merecen. Cuando amamos de esta manera, experimentamos una transformación en nuestras vidas. El amor de Dios se derrama sobre nosotros y, a través de nosotros, sobre el mundo. Y lo más maravilloso es que el amor de Dios nunca falla, nunca se agota y siempre tiene un impacto. El amor incondicional es el combustible que nos permite seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Avancemos hacia la octava actitud que Dios ama, y esta es fundamental para vivir una vida que realmente refleje el carácter de Cristo: la paciencia. En nuestra cultura de gratificación instantánea, la paciencia es una virtud rara, pero esencial en el caminar cristiano. La paciencia no solo es esperar, sino aprender a confiar plenamente en los tiempos de Dios. En Santiago, capítulo 5, versículo 7, se nos dice: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía». La paciencia es la clave para confiar que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando detrás de las escenas en nuestra vida.
Es fácil perder la esperanza cuando las cosas no suceden según nuestro plan, pero la paciencia nos permite mantener la fe en los momentos difíciles, confiando que Dios tiene un propósito y que su tiempo es perfecto. La paciencia nos lleva a una profunda dependencia de Dios. En lugar de forzar las cosas a nuestra manera, aprendemos a esperar y a confiar. En este proceso, nuestro carácter se refina y nuestra fe crece. Recuerda que, en muchos casos, Dios no está solo interesado en la solución, sino en la transformación que ocurre mientras esperamos. Así que, en lugar de frustrarnos cuando las cosas no salen como esperamos, aprendemos a caminar con paciencia, sabiendo que cada momento de espera está en las manos de Dios. La paciencia no solo nos permite enfrentar las pruebas con gracia, sino que nos prepara para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros en el futuro. Recuerda que Dios es fiel, y aunque en este momento no puedas ver cómo se va a resolver la situación, Él está trabajando a tu favor. Pasemos ahora a la novena actitud que Dios ama, la gratitud. Ser agradecidos es una de las actitudes que abre las puertas del cielo y nos acerca al corazón de Dios. La gratitud nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Él, y nuestra actitud de agradecimiento honra a Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos exhorta: no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sabías que la gratitud es uno de los antídotos más poderosos contra la ansiedad y la desesperación? Al tomar un momento para reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde una nueva perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, nos enfocamos en lo que sí tenemos, y esa actitud cambia nuestra forma de ver la vida. La gratitud es la llave que desbloquea la paz de Dios. Cuando agradecemos a Dios, nuestra mente se centra en sus bendiciones en lugar de en nuestras carencias. A veces, en medio de las dificultades, olvidamos que todavía hay mucho por lo que agradecer. Al comenzar nuestro día agradeciendo a Dios por lo que tenemos, incluso lo más pequeño, nuestras vidas se transforman. La gratitud nos lleva a un lugar de mayor fe, porque nos recuerda la fidelidad de Dios en el pasado, lo que nos da confianza para enfrentar lo que viene. Una forma poderosa de practicar la gratitud es al final de cada día, cuando tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda que la gratitud no se limita a dar gracias por lo bueno, sino que también se extiende a agradecer a Dios por los momentos difíciles, porque en esos momentos, Él está obrando en nosotros de una manera profunda. Continuemos con la 10ª actitud, la fe. La fe es la base de todo lo que hacemos como cristianos. Sin fe, es imposible agradar a Dios, nos dice la Escritura en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. La fe es lo que nos permite confiar en lo que no vemos y caminar hacia lo desconocido con la certeza de que Dios está con nosotros y que su promesa es fiel. La fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino confiar en lo que Él ha dicho y actuar en consecuencia. En tiempos de incertidumbre, la fe es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, aun cuando todo parece estar en contra. La fe no depende de las circunstancias, sino de un corazón convencido de que Dios es quien dice ser. La fe no solo es confiar cuando todo va bien, sino confiar especialmente cuando todo parece ir mal. Es caminar hacia lo imposible, sabiendo que con Dios todo es posible. La fe activa nuestra obediencia, nos permite ver más allá de las dificultades del momento y nos da la fuerza para seguir luchando, sabiendo que la victoria está asegurada en Él. La fe en acción es lo que trae la bendición de Dios a nuestra vida. Cada paso que damos en fe es un paso más cerca de la abundancia que Él tiene para nosotros. No importa lo que estés enfrentando hoy, si tienes fe en Dios, tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo. La 11ª actitud que Dios ama es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo decir lo siento con palabras, sino una transformación profunda del corazón. Es un cambio en la forma en que pensamos, actuamos y vivimos. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, se nos dice: Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
El arrepentimiento genuino es una invitación a volver a la fuente de todo lo bueno, a acercarnos a Dios de todo corazón. Es un acto de humildad y de fe, donde dejamos atrás las viejas formas de vivir y nos rendimos completamente a su voluntad. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios promete restaurar lo que hemos perdido, perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. El arrepentimiento no es un castigo, sino un regalo que nos permite empezar de nuevo, con una vida renovada, guiada por el Espíritu Santo. La bendición de Dios viene a aquellos que se humillan ante Él, que se arrepienten sinceramente y que buscan vivir de acuerdo con su voluntad. La humildad es la base de todas las demás virtudes. La Escritura nos enseña que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, leemos: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta actitud, aunque en ocasiones mal entendida por el mundo, es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. Ser humilde no significa ser débil o insignificante. Al contrario, la humildad nos permite reconocer nuestra dependencia total de Dios y valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Jesús, en su vida y enseñanza, es el ejemplo perfecto de humildad. A pesar de ser el Rey de Reyes, Él se humilló hasta el punto de morir en la cruz por nosotros. Esta humildad, lejos de ser una debilidad, es una fuente de poder y autoridad en el reino de Dios. La humildad nos enseña a ser sabios en la manera en que tratamos a los demás, a no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. A través de la humildad, aprendemos a servir a los demás, a poner sus necesidades por encima de las nuestras y a vivir para reflejar el amor de Cristo en todas nuestras acciones. Si quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida, comienza a vivir con humildad. La humildad no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. La verdadera humildad nace del corazón que reconoce que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y sin Él no podemos hacer nada. La perseverancia es crucial para el cristiano, porque, en el camino de la fe, las pruebas y dificultades no son opcionales. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, se nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades, sabiendo que Dios tiene algo maravilloso reservado para nosotros al final del camino. Las dificultades no son el final, sino el medio por el cual Dios purifica y fortalece nuestra fe. En muchas ocasiones, la tentación es grande y el camino parece arduo, pero la perseverancia nos lleva a la victoria, nos permite ser testigos de la fidelidad de Dios y, al final, nos premia con una recompensa que supera toda comprensión. Es importante recordar que la perseverancia no es solo resistencia pasiva, sino que también implica un activo caminar en fe. No se trata solo de sobrevivir las pruebas, sino de seguir confiando en Dios mientras enfrentamos cada desafío con la seguridad de que Él está trabajando para nuestro bien. La perseverancia es también una actitud de esperanza. Sabemos que, aunque las pruebas sean difíciles, Dios no nos deja ni nos abandona. Él nos da la fuerza para seguir, incluso cuando nos sentimos débiles. La perseverancia es la respuesta que Dios ama en cada uno de nosotros cuando decidimos confiar en Él, no importa lo que venga. En la vida cristiana, la generosidad no solo se trata de dar dinero o posesiones materiales. La generosidad va mucho más allá de lo físico, es dar nuestro tiempo, nuestro amor y nuestro corazón a los demás. La generosidad es el reflejo de un corazón lleno de la gracia de Dios y se manifiesta en la manera en que compartimos lo que hemos recibido. En Proverbios, capítulo 11, versículo 25, se dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta es una de las promesas más hermosas de la Escritura, porque nos recuerda que al dar generosamente, Dios siempre proveerá más de lo que necesitamos. La generosidad es una forma de vida que refleja el carácter de Dios, quien no escatimó nada para darnos lo mejor, su propio Hijo. Ser generoso no solo nos bendice a nosotros, sino que tiene el poder de transformar a los demás y la comunidad a nuestro alrededor.
Cada acto de generosidad es un acto de fe, un recordatorio de que nuestra verdadera fuente de provisión no es el dinero o los bienes materiales, sino Dios mismo. Cuando practicamos la generosidad, no solo bendecimos a los demás, sino que también abrimos las puertas para recibir la abundancia de Dios en nuestra propia vida. La generosidad se convierte en un ciclo bendito, donde la medida que damos es la medida que recibimos. Dios ama a un dador alegre, y esa generosidad traerá consigo una cosecha abundante, no solo en el ámbito material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Llegamos a la parte central de este mensaje que toca un área vital de nuestra vida cristiana, la oración. La oración no es solo un acto de pedir cosas a Dios, es, sobre todo, un acto de comunión profunda con Él, un momento donde nos rendimos a su voluntad y confiamos en su poder. La oración constante nos mantiene conectados con la fuente de nuestra fuerza y sabiduría. Al orar, no solo pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino que le invitamos a transformar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. La oración nos permite tener una conversación íntima con Dios, donde podemos confesar nuestros pecados, agradecer por sus bendiciones y, sobre todo, recibir su guía y dirección para cada paso que demos. La oración activa el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para guiarnos, consolarnos y darnos poder. Sin la oración, nos quedamos aislados de esa fuente de poder. La oración mantiene nuestras almas abiertas a las influencias del Espíritu Santo y nos permite experimentar la paz y la dirección divina que solo Él puede darnos. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, Pablo nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y es a través de esa conexión constante con el Espíritu que nuestras vidas se transforman, nuestras decisiones se alinean con la voluntad de Dios y nuestra fe se fortalece. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. Cuando hablamos de oración, no estamos simplemente hablando de recitar palabras al aire. La oración es el vehículo por el cual Dios se mueve en nuestras vidas, el medio por el cual abrazamos su voluntad y permitimos que su poder transforme nuestro ser. Muchos se acercan a la oración esperando respuestas inmediatas o resultados concretos, pero debemos recordar que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón. Cada vez que oramos, estamos invitando a Dios a que intervenga de manera activa en nuestras vidas, que Él rompa las cadenas de la duda y nos guíe hacia un futuro lleno de esperanza. La oración no es solo para pedir, sino para escuchar, para conectarnos profundamente con el corazón de nuestro Creador. Es a través de la oración que nos sintonizamos con su voluntad y permitimos que su Espíritu Santo nos guíe en cada paso. No importa lo que estés enfrentando hoy, si sientes que estás caminando por un camino oscuro y lleno de incertidumbre, recuerda que la oración es tu refugio. Cuando sientes que el peso de las preocupaciones, las dudas o el temor te sobrepasa, es ahí donde la oración se convierte en tu bastón de apoyo, en tu fuente de consuelo. A través de la oración, encontramos paz, aunque las tormentas aún rugen alrededor de nosotros. Este poder transformador de la oración nos da la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de permanecer firmes aun cuando las pruebas y los desafíos parecen insuperables. La oración nos conecta con una realidad espiritual mucho mayor que nuestra capacidad humana de comprender. Es en la oración donde el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, moldeándonos, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos hacia el cumplimiento de los propósitos divinos. Recuerda, querido amigo, que la oración no es solo para pedir cosas materiales o para encontrar respuestas rápidas. La oración, ante todo, es un acto de entrega, un acto de fe donde abrimos nuestro corazón a Dios, reconociendo que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Es la llave que abre las puertas del reino de Dios, que nos conecta con su infinita gracia y amor. Y a medida que oramos, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro interior, enseñándonos a confiar más plenamente, a ser más obedientes y a alinearnos con su voluntad. La oración nos capacita para ver lo imposible hecho posible. Recuerdo en la vida de los discípulos cómo, al principio, se encontraron llenos de miedo y dudas, pero al estar juntos en oración, fueron llenos del Espíritu Santo. Esto transformó sus vidas y les dio un poder que nunca imaginaron.
Este mismo poder está disponible para ti y para mí hoy, si solo nos sometemos a la guía del Espíritu Santo a través de la oración. La oración también nos mantiene humildes. Nos recuerda constantemente que no somos autosuficientes, que necesitamos de la dirección divina para caminar en este mundo lleno de incertidumbres. La oración nos enseña que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino que debemos confiar completamente en Dios para cada área de nuestras vidas. Este es el propósito de la oración, mantenernos en una constante relación con el Creador, para que Él sea quien guíe nuestros pasos y quien nos fortalezca en nuestras debilidades. Cada vez que oramos, nos ponemos en las manos de Dios. Y no importa lo que estemos atravesando, Él escucha nuestras oraciones y siempre tiene una respuesta. A veces esa respuesta es inmediata, pero otras veces puede que nos pida paciencia, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. La oración, entonces, también nos enseña a esperar en Él, a confiar en que su timing es perfecto. La oración, aunque es algo profundamente personal, no está diseñada para ser vivida en aislamiento. Desde el principio, Dios nos creó para vivir en comunidad. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a orar juntos, a interceder unos por otros y a ser un apoyo mutuo en tiempos de dificultad. En Hechos, capítulo 2, versículo 42, se nos recuerda cómo los primeros cristianos se reunían constante y unánimemente para orar. Esta práctica colectiva de oración fortalecía la unidad del cuerpo de Cristo y permitía que el Espíritu Santo obrara en medio de ellos. La oración colectiva es poderosa, porque cuando nos unimos en el nombre de Jesús, hay un poder especial que se libera. El Espíritu Santo se mueve con más fuerza cuando estamos unidos en oración. La comunidad de creyentes puede encontrar consuelo, dirección y un sentido profundo de solidaridad cuando ora junta. Cada vez que participamos en una oración en grupo, estamos siendo parte de algo más grande que nosotros mismos. Estamos colaborando con Dios en el avance de su reino. Quizás has experimentado ese poder al estar en una reunión de oración en la iglesia o en un grupo pequeño con amigos y familiares y sentir cómo la presencia de Dios invade el lugar. La intercesión colectiva tiene el poder de cambiar situaciones, de traer sanidad, restauración y de ver milagros suceder. Es a través de la oración conjunta que también aprendemos a cargarnos los unos a los otros, a ponernos en la brecha por aquellos que están pasando por momentos difíciles. La oración colectiva también tiene un propósito de fortalecer la fe de todos los involucrados. Cuando vemos que Dios responde a las oraciones de la comunidad, nuestra fe crece y nos damos cuenta de que, cuando oramos juntos, Dios está obrando de manera poderosa en medio de su pueblo. Como iglesia, oramos por sabiduría, por protección, por provisión y por el avance de su reino. Pero también oramos para que el Espíritu Santo nos moldee y transforme, para que seamos un testimonio de su amor y poder en el mundo. Es vital que como creyentes, nunca descuidemos el poder de la oración en comunidad. No podemos enfrentar las luchas de la vida solos, necesitamos el apoyo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La oración comunitaria nos recuerda que no estamos solos en la batalla, que hay una familia de fe que está dispuesta a levantarnos en oración, a interceder por nosotros y a caminar con nosotros en cada temporada de la vida. En la vida cristiana, la oración no es solo un acto de devoción personal, sino un medio mediante el cual podemos alinear nuestras vidas con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. A menudo, nos enfrentamos a preguntas y dudas sobre nuestro propósito en la vida. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo lo que Él quiere que haga? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la oración constante, en ese diálogo íntimo con Dios que nos permite escuchar su voz y recibir su dirección clara. Recuerda que Dios tiene un propósito único para ti, un plan que no solo está diseñado para tu bien, sino para la gloria de su nombre. La oración es el medio a través del cual descubrimos y entendemos ese propósito divino. Cuando nos rendimos en oración, cuando buscamos su voluntad por encima de la nuestra, nos alineamos con su plan eterno y vemos cómo Él obra en nuestras vidas de maneras que no podríamos haber imaginado. Es común sentir inseguridad sobre el futuro, especialmente cuando las circunstancias parecen inciertas o difíciles. Pero es en esos momentos cuando más debemos aferrarnos a la oración.
Es la oración la que abre los ojos de nuestro corazón, permitiéndonos ver la dirección divina que nos guía a través de las tormentas. La oración nos enseña a depender de Dios para cada paso, a caminar en fe, confiando en que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando las cosas no parecen tener sentido. Al orar constantemente, no solo estamos buscando respuestas, sino que estamos cultivando una relación continua con nuestro Creador, una relación que nos permite recibir sus instrucciones y ser guiados por su Espíritu. Cuando oramos con sinceridad, el Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Nos enseña a distinguir su voz de las distracciones del mundo y nos da la valentía para seguir sus caminos, incluso cuando son diferentes a los que habríamos elegido por nuestra cuenta. Este proceso de rendirnos a Dios en oración, de confiar en Él completamente, no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro carácter. Nos convierte en la persona que Él siempre imaginó que fuéramos, alguien que vive según los principios de su reino y que refleja su amor y justicia en el mundo. La oración tiene un poder profundo de sanidad, no solo física, sino también emocional y espiritual. Si estás pasando por momentos de dolor, la oración es un refugio. En momentos de tristeza, la oración nos reconcilia con Dios, nos permite compartir nuestras cargas con Él y sentir su consuelo. La oración, en su esencia más pura, no es solo una forma de pedir cosas a Dios, sino también una manera de experimentar su presencia sanadora en nuestras vidas. En la Biblia, encontramos numerosas historias de sanidad que fueron precedidas por momentos de intensa oración. Recordemos el relato de Ana, la madre de Samuel, quien oró con fervor por un hijo y Dios escuchó su oración, dándole a Samuel, un hombre que cambiaría el curso de la historia de Israel. La oración de Ana fue un grito de corazón, no solo pidiendo un hijo, sino entregándose por completo a la voluntad de Dios. Y Dios respondió. Cuando oramos, estamos creando un espacio donde Dios puede entrar en nuestro dolor y transformarlo en algo bueno. La oración trae consuelo a los corazones quebrantados, aliviando las heridas más profundas y trayendo restauración. Puede que las cicatrices no desaparezcan de inmediato, pero la oración permite que el poder sanador de Dios fluya en nosotros, dándonos la fortaleza para seguir adelante y renovando nuestro espíritu. En mi propia vida, he sido testigo de cómo la oración ha sanado relaciones rotas, ha restaurado amistades dañadas y ha traído paz a familias en crisis. Dios es el gran restaurador y a través de la oración, Él comienza a reparar lo que está quebrantado, a sanar lo que está herido y a reconstruir lo que ha sido destruido. Nunca subestimes el poder de una oración sincera, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la oración puede iluminar el camino y darnos esperanza. Uno de los aspectos más profundos y hermosos de la oración es que no estamos solos al orar. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, está presente en todo momento, guiándonos y fortaleciéndonos. Él intercede por nosotros, incluso cuando no sabemos qué decir. En Romanos 8, versículo 26, se nos recuerda que, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. A veces, nuestras oraciones pueden ser limitadas o tal vez ni siquiera sabemos qué pedir. Pero el Espíritu Santo conoce lo que necesitamos antes de que lo pidamos y Él se convierte en nuestro abogado celestial, intercediendo por nosotros ante el Padre. Este es el poder de tener al Espíritu Santo como compañero en nuestra vida de oración. Él nos guía en cada palabra y en cada silencio, asegurándose de que nuestras peticiones sean conforme a la voluntad de Dios. La oración es una conversación continua con Dios, y el Espíritu Santo es el que facilita esa conversación. Es Él quien nos enseña a orar con poder, quien nos da las palabras correctas y quien nos recuerda las promesas de Dios cuando nos sentimos débiles. En la vida cristiana, no es suficiente orar en nuestras propias fuerzas, necesitamos al Espíritu Santo para que nuestra oración tenga la eficacia que Dios desea. Cuando oramos en el Espíritu, nuestra fe es renovada y nuestra relación con Dios se profundiza. El Espíritu Santo nos da la valentía para orar con audacia, la sabiduría para orar con entendimiento y la paciencia para esperar la respuesta de Dios. A medida que oramos, nos transformamos en instrumentos de su paz y su amor, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos.
La persistencia en la oración es una virtud cristiana esencial. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la persistencia a través de la parábola del juez injusto en Lucas 18, donde nos anima a orar sin desmayar. No debemos rendirnos en nuestra vida de oración, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Dios, en su sabiduría perfecta, sabe cuándo es el momento adecuado para responder nuestras oraciones y a menudo usa el tiempo de espera para fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir su respuesta. La oración persistente muestra nuestra confianza en que Dios tiene el control total de nuestra vida. Es un testimonio de que creemos que Él es fiel y que, aunque no veamos la respuesta inmediatamente, Él siempre está trabajando en nuestro favor. La persistencia en la oración también fortalece nuestra relación con Él. Cada vez que persistimos en oración, nos acercamos más a su corazón y nos alineamos más con su voluntad. Amigo, ¿alguna vez te has sentido atrapado por las circunstancias de la vida? ¿Alguna vez has enfrentado una situación tan abrumadora que te has preguntado, ¿cómo voy a seguir adelante? Yo quiero que sepas algo muy importante: la oración tiene el poder de cambiar absolutamente todo. No es solo una forma de hablar con Dios, sino una puerta que abre al poder divino en tu vida. Ahora, quiero que te tomes un momento y pienses en algo que estés enfrentando en este momento. Tal vez sea una enfermedad, una dificultad en tu familia, un problema en tu trabajo, o quizás una lucha interna que nadie más sabe que estás viviendo. Sea lo que sea, quiero que sepas que Dios está más cerca de ti de lo que crees, y a través de la oración, Él tiene el poder de transformar esa situación por completo. No subestimes lo que la oración puede hacer. En el momento en que te arrodillas o levantas tu voz al cielo, estás accediendo a una fuerza sobrenatural, una fuerza que trasciende las limitaciones humanas, una fuerza que puede mover montañas y cambiar corazones. Cuando oras con fe, Dios no solo escucha, sino que actúa. La oración te conecta con el mismo poder que creó los cielos y la tierra. Es un poder vivo, presente en cada palabra que pronuncias. ¿Te atreves a creer que tu oración puede cambiar el curso de tu vida? Porque es posible. Cuando oramos, estamos declarando nuestra dependencia de Dios. Cuando le pedimos, Él responde. Cuando oramos con fe, no hay nada imposible para Él. Y aunque las respuestas no siempre llegan de inmediato, la oración en sí misma tiene un poder transformador. Cambia nuestro enfoque, nuestra actitud, nuestra perspectiva. Te invito a tomar un momento ahora mismo. Cierra los ojos y levanta tu corazón a Dios. Pídele con fe, sabiendo que Él tiene todo el poder para cambiar lo que parece irreversible. Ahora, escucha con atención, porque lo que voy a decirte puede transformar por completo tu vida. La oración no solo cambia las circunstancias externas, también cambia lo más profundo de tu ser. La oración tiene el poder de transformar tu carácter, de hacerte la persona que Dios te ha llamado a ser, de quitar todo lo que no te pertenece y de ponerte de pie con una nueva fortaleza y propósito. Te invito a reflexionar: ¿cómo es tu vida hoy? Tal vez, en este momento, sientas que tu vida está marcada por errores, fracasos o incluso una falta de dirección. Pero permíteme decirte algo: Dios tiene una nueva identidad para ti. A través de la oración, Él quiere renovarte, restaurarte y transformarte. Dios no solo quiere responder tus oraciones, Él quiere cambiarte a ti, para que vivas en plenitud de su propósito. La oración te lleva a una relación más profunda con Él, y al hacer esto, Él comienza a sanar las heridas de tu corazón, a romper las cadenas de tu pasado y a hacerte más como su Hijo, Jesús. En lugar de ser víctima de tus circunstancias, te conviertes en un vencedor, un hijo de Dios llamado a caminar en victoria. No se trata de una oración superficial. Se trata de entrar en la presencia de Dios con un corazón sincero, dispuesto a ser moldeado por su mano. ¿Estás dispuesto a entregar tus luchas, tus temores y tus dudas a Él? Si lo haces, Él promete que te transformará, te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y te equipará con el poder para vivir una vida que glorifique su nombre. Ahora, quiero invitarte a que te tomes un momento y pienses en algo que necesite un milagro en tu vida.
Tal vez te encuentres en una situación sin salida, algo que has intentado resolver con tus propios esfuerzos, pero parece que no hay solución. Quiero que sepas que cuando oramos con fe viva, Dios puede hacer lo imposible posible. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6. La fe es el combustible que activa el poder de la oración. Cuando oras con fe, no importa lo grande o pequeño que sea tu desafío, porque la fe en Dios mueve montañas. No necesitas una fe perfecta. Solo necesitas una fe lo suficientemente grande para creer que Dios puede intervenir en tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Te desafío hoy, ¿qué estás esperando? No permitas que el temor o la duda te detengan. Ora con audacia, ora con fe, sabiendo que Dios escucha cada palabra y está dispuesto a actuar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene el poder de hacer lo que parece imposible. No te quedes de brazos cruzados. Pide lo imposible, cree lo inalcanzable, y observa cómo Dios empieza a mover los cielos y la tierra en tu favor. Quiero que sepas que no estás solo en tu caminar de oración. La comunidad de fe es vital en la vida cristiana. Como vimos en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva oraba unánimemente y el poder de Dios se derramaba sobre ellos de una manera asombrosa. Cuando oramos juntos, el poder de Dios se multiplica. Es por eso que hoy quiero invitarte a unirte con otros en oración, a ser parte de una comunidad de creyentes que se levantan juntos para ver el poder de Dios obrar. La oración colectiva tiene una fuerza inmensa. No solo estamos buscando respuestas para nuestras propias vidas, sino también intercediendo por otros, orando por el mundo, por nuestros países, por nuestras familias. Juntos, podemos ser instrumentos de transformación en nuestro entorno. Como cuerpo de Cristo, somos más que la suma de nuestras partes. La unidad en la oración es un arma poderosa, capaz de cambiar no solo nuestras vidas, sino el mundo entero. Es imposible hablar de la oración sin hablar del Espíritu Santo. Él es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos enseña a orar cuando no sabemos cómo. Él está aquí, presente en cada momento de tu vida, listo para ayudarte a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Te has rendido completamente al Espíritu Santo? El Espíritu no solo es un consuelo, es la fuerza que nos capacita para orar con poder. Él nos lleva a la intercesión profunda, nos ayuda a alinear nuestras oraciones con los propósitos de Dios y nos da el poder para perseverar, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Amigos, la oración es mucho más que palabras. Es el vehículo a través del cual nos conectamos con el poder divino. No hay nada más grande que un corazón que ora sinceramente, buscando la voluntad de Dios, confiando en su plan y dejando que Él transforme todas las áreas de nuestra vida. ¿Estás listo para ser esa persona de oración, el que cree que con Dios todo es posible? Ahora bien, querido amigo, quiero que pienses en algo esencial. La oración no es solo un momento de reflexión o meditación, es también un llamado a la acción. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que intervenga en nuestras vidas, sino que estamos poniendo en marcha nuestra fe. La oración nos lleva a actuar, a dar pasos de obediencia y a seguir las indicaciones que Dios nos da. A veces, oramos pidiendo algo específico, pero olvidamos que Dios no siempre nos da respuestas inmediatas o de la forma que esperamos. Pero lo maravilloso de la oración es que, aunque Dios no siempre actúe como imaginamos, Él siempre nos guía hacia lo mejor para nosotros. Nuestra parte es estar listos para obedecer, para actuar cuando Él nos lo indique, y a veces eso requiere paciencia. La oración activa la fe. Y la fe no es solo creer que Dios puede hacer lo que pedimos, sino también estar dispuestos a actuar cuando Él nos da la dirección adecuada. Esto es un desafío para muchos, porque la fe requiere valentía, requiere confianza y requiere rendición. Es como si Dios nos dijera, confía en mí y da ese paso aunque no veas todo el camino claro. Te pregunto ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy como resultado de tu oración? Tal vez Dios te esté pidiendo que tomes una decisión difícil, que perdones a alguien, que sigas adelante a pesar del miedo. Tu fe se refleja en tus acciones. No podemos quedarnos solo en la oración. La oración debe impulsarnos a caminar con fe. Así que, querido amigo, en este momento de tu vida,
¿qué acción estás dispuesto a dar como respuesta a lo que Dios te está revelando? Piensa por un momento en la magnitud de lo que está en juego. Cada oración que haces no solo afecta tu vida, sino que tiene el poder de impactar al mundo entero. La oración es como una semilla que, cuando se siembra, produce frutos que trascienden generaciones, que trascienden tu tiempo y tu espacio. Cuando oramos, estamos participando en la obra de Dios aquí en la tierra. Recuerdo cómo, a lo largo de la historia, los grandes momentos de cambio y transformación han sido precedidos por oraciones fervientes. Los grandes avivamientos espirituales no comenzaron con movimientos sociales o políticos, sino con corazones de personas humildes que se reunieron en oración. La oración de un puñado de creyentes puede cambiar el destino de una nación, puede cambiar el curso de una familia, puede cambiar la vida de un individuo. Y tú puedes ser esa persona. Así que, ¿qué estás esperando? Dios quiere usar tu oración para algo mucho más grande que tú. Tu oración puede ser el catalizador para un cambio en el mundo entero. Nunca subestimes el poder de tu voz cuando te unes con la de otros para invocar a Dios. Cada oración es una batalla ganada en el ámbito espiritual, y esa batalla tiene repercusiones en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestros hogares. La gratitud es un aspecto fundamental de la oración que a menudo pasamos por alto. Damos gracias por todo lo que tenemos, incluso en medio de las pruebas. ¿Sabías que la gratitud en la oración no solo honra a Dios, sino que también cambia nuestra perspectiva sobre las situaciones que enfrentamos? Cuando nos acercamos a Dios con un corazón agradecido, comenzamos a ver todo de una manera diferente. La gratitud en la oración nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, que no dependemos de nuestras propias fuerzas y que Dios es el dador de todas las buenas cosas. Al dar gracias, incluso por las cosas pequeñas, reconocemos su soberanía sobre nuestra vida. La gratitud activa un cambio interno que nos ayuda a enfrentar cualquier situación con una actitud de confianza. Dios no necesita que le recordemos cuán buenos son sus dones. Él es un Dios generoso y siempre está dispuesto a bendecirnos. Pero cuando nosotros reconocemos su bondad y nos acercamos con gratitud, algo sucede en nuestro corazón. Crecemos en fe y nuestra relación con Él se profundiza. Así que, ¿cómo estás expresando tu gratitud en la oración? ¿Estás agradeciendo a Dios por lo que tienes, por lo que has aprendido, incluso por las dificultades que te han hecho crecer? Amigo mío, quiero que entiendas esto muy bien. No importa cuán largas o perfectas sean tus oraciones, lo que importa es que tu corazón esté sincero y lleno de humildad. En el libro de Lucas, se nos habla de un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, se jactaba de sus méritos, mientras que el publicano, lleno de humildad, pedía perdón por su pecado. Dios no está interesado en oraciones vacías, no le importa cuán elocuentes seamos en nuestras palabras, sino que le interesa el estado de nuestro corazón. Él ve nuestra sinceridad, ve nuestras luchas y ve nuestra disposición a someternos a su voluntad. Si vienes ante Dios con un corazón sincero, sin pretensiones, dispuesto a ser transformado, Él te escuchará, Él te responderá. Y en esos momentos, Dios rompe todas las barreras que nos separan de Él. Nos lleva a un lugar donde nuestras oraciones ya no son solo peticiones, sino un encuentro real con Él. Es allí donde las cadenas se rompen, donde el Espíritu Santo empieza a obrar poderosamente en nuestra vida. La oración no siempre tiene respuestas inmediatas y eso puede ser frustrante. Pero, querido amigo, no te des por vencido. La perseverancia en la oración trae grandes recompensas. Jesús mismo nos enseñó a orar con persistencia. En Lucas, capítulo 18, nos habla de la parábola de la viuda persistente, que nunca dejó de pedir al juez hasta que él le hizo justicia. El mensaje es claro: Dios valora nuestra perseverancia. Sigue orando, sigue creyendo, sigue pidiendo, porque en su tiempo, Él responderá. Y mientras esperas, tu fe será refinada, tu carácter será transformado, y te acercarás más y más a la imagen de Cristo. No desmayes, porque la oración persistente es la que mantiene viva la esperanza. En medio de este ajetreo y aflicción, la oración es también nuestro refugio. Puede que el mundo nos esté presionando, que los problemas nos acosen,
pero al orar, encontramos paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración nos lleva a ese lugar donde podemos descansar en las promesas de Dios, donde Él nos da la calma que necesitamos para afrontar todo lo que se nos presenta. Así que, en tus momentos de lucha, en tus momentos de cansancio, deja que la oración sea tu refugio, el lugar donde encuentras paz, fortaleza y dirección. Quiero que recuerdes algo fundamental: Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que actúa en ellas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras oraciones no tienen impacto, que son solo palabras que se desvanecen en el aire. Pero eso no es cierto. Cada palabra que diriges a Dios, cada susurro de tu corazón, es escuchado por el Creador del universo. Él está obrando, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no sentimos que las cosas están cambiando. La oración continua no es solo una rutina, es un estilo de vida, un acto de fe que nos conecta con el corazón de Dios y transforma nuestras circunstancias. Mientras más persistimos en oración, más profundiza nuestra relación con Él. Es como un árbol que crece con raíces profundas en el suelo. La oración constante nos da profundidad espiritual, nos sostiene en tiempos de sequía y nos permite dar frutos abundantes cuando llega el momento. Ahora bien, en todo esto, hay un elemento crucial que no podemos pasar por alto: el Espíritu Santo. Cuando oramos, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo a nuestro favor, guiando nuestras palabras y ayudándonos a orar según la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos cómo orar o nos sentimos incapaces de expresar lo que realmente necesitamos. Pero es en esos momentos que el Espíritu Santo se convierte en nuestro abogado celestial, el que intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, como dice en Romanos 8, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué poderoso es saber que no estamos orando en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de acercarnos a Dios con confianza. Él es el que nos da poder para persistir en oración, aun cuando parece que las respuestas no llegan. Él nos capacita para orar con fe y esperanza, recordándonos que no estamos luchando solos. Así que, querido amigo, cuando te encuentres débil, cuando las palabras no salgan de tu boca, recuerda que el Espíritu Santo está intercediendo por ti. No importa cuán difícil sea la batalla, Dios está obrando en tu vida a través de la oración. Recuerda esto siempre: la oración no es solo un acto de pedir, sino también de rendirnos. Al orar, no solo estamos pidiendo a Dios que haga algo en nuestra vida, sino que también estamos cediendo nuestro control. La oración implica una actitud de obediencia, un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. A veces oramos pidiendo cosas que creemos que son lo mejor para nosotros, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que realmente necesitamos. La oración verdadera no es solo nuestra lista de peticiones, sino un espacio donde dejamos que Dios nos transforme, donde le permitimos dirigir nuestros pasos. Es cuando decimos: Señor, no sé qué me depara el futuro, pero sé que te voy a seguir sin importar lo que venga. Es cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, trayendo paz en medio de la incertidumbre. Y aquí está el gran desafío de la oración: rendirnos completamente a la voluntad de Dios, confiar que sus planes son mejores que los nuestros. No siempre entendemos lo que está sucediendo, pero la oración nos permite ponernos en sus manos y saber que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Si alguna vez has sentido que el caos y la ansiedad te rodean, la oración puede ser el refugio que necesitas. En Filipenses 4, versículo 6, la Escritura nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración nos brinda una paz que el mundo no puede dar. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, la paz de Dios nos sostiene. Al orar, podemos dejar nuestras preocupaciones, nuestros temores y nuestras cargas en las manos de Dios. Y, en vez de vivir angustiados, somos llenos de su paz, una paz que no tiene sentido humano, pero que sabemos proviene de Él. Es la paz que nos permite descansar, confiar y avanzar en medio de las tormentas de la vida.
Así que te animo a que, cada vez que te sientas sobrecargado, busques la paz que solo se encuentra en la oración. Dios te ofrece esa paz, y todo lo que tienes que hacer es ir a Él con un corazón humilde y confiado. Quiero que consideres algo profundo: la oración no solo cambia las circunstancias, también nos cambia a nosotros. Cuando oramos, estamos en una constante transformación. Es como si cada oración fuera una chispa que avivara el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cada vez que oramos, nuestro carácter se va moldeando a la imagen de Cristo. La oración no es solo pedir cosas, sino permitir que Dios transforme nuestro interior. Nos enseña a ser más pacientes, más compasivos, más humildes. Nos ayuda a ver las situaciones de la vida desde la perspectiva divina, a vivir con un corazón dispuesto a servir, a perdonar, a amar incondicionalmente. ¿No es eso lo que queremos, ser transformados a la imagen de Cristo? La oración tiene ese poder. No importa lo que hayas enfrentado, la oración tiene la capacidad de hacerte nuevo. Si estás pasando por un proceso de cambio, la oración es el camino que Dios usa para moldearte. A medida que oras, más y más te pareces a Jesús. Así que, querido amigo, hoy te invito a hacer un compromiso continuo con la oración. No se trata de orar una vez y esperar que todo se resuelva. Se trata de hacer de la oración una disciplina diaria, una conversación constante con Dios. Es un compromiso que nos transforma, que nos acerca a Él y que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare. Este compromiso con la oración es lo que te llevará a una vida llena de paz, propósito y poder. Nunca subestimes el impacto de tus oraciones. Tus oraciones son poderosas, son una herramienta de cambio y tienen el poder de cambiar no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Ahora, amigo mío, te invito a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué cambio estás dispuesto a hacer en tu vida para que la oración sea el centro de tu caminar con Dios? No esperes más. Hoy es el día de comenzar una nueva aventura en la oración. Mi oración por ti es que, a partir de este momento, tu vida de oración se transforme. Que tu relación con Dios sea más profunda, que el Espíritu Santo te guíe en cada paso y que tu fe sea reforzada a través de cada momento de oración. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido que el Espíritu Santo guíe a cada persona que ha escuchado este mensaje, que su vida de oración sea fortalecida, que encuentren paz en tu presencia, y que cada oración que hagan sea respondida de acuerdo con tu perfecta voluntad. Te entrego todo, Señor, y confío en que tú estás obrando en sus vidas. Que podamos ser fieles en la oración y encontrar en ella el refugio y la fuerza que necesitamos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda que Dios te ama profundamente y quiere que tengas una vida llena de poder a través de la oración. Que tu fe nunca decaiga y que sigas buscando a Dios con todo tu corazón. En el nombre de Jesús, amén.